Zombie Reddit, la historia de hoy es: Perdí mi hogar por una mentira. Ahora mi hermano robó la empresa y quieren que lo encierre. Tengo 26 años y recientemente me encontré en una situación peculiar cuando mi tía me entregó una carta de mis padres con quienes no he tenido contacto en años. El contenido de la carta me dejó perplejo, ya que solicitaban mi ayuda para un asunto legal contra mi hermano menor. Irónicamente, la misma persona cuyas acciones provocaron mi expulsión del hogar familiar hace 5 años. La relación entre mi hermano James, 23, y yo siempre estuvo marcada por una intensa rivalidad que se transformó en animosidad mutua durante nuestra crianza. En retrospectiva, atribuyo gran parte de esta dinámica disfuncional a nuestros padres. Desde el momento en que James llegó al mundo, percibí un cambio notable en las prioridades de mis padres. Esta percepción desencadenó en mí una profunda necesidad de llamar su atención. Conforme James fue creciendo, él también comenzó a buscar el reconocimiento parental, lo que inevitablemente nos llevó a una constante competencia. En lugar de intervenir para fomentar una relación saludable entre hermanos, nuestros padres alimentaron esta rivalidad, permitiendo que nuestro antagonismo floreciera. Reflexionando sobre ello, me entristece pensar en la relación fraternal normal que James y yo podríamos haber desarrollado si nuestros padres hubieran manejado la situación de manera diferente. La situación se volvió aún más complicada por el evidente favoritismo hacia James. No importaba cuánto me esforzara, James siempre era considerado el hijo ejemplar, incapaz de cometer errores a los ojos de nuestros padres. Esta dinámica solo intensificó mi resentimiento hacia él. Con el tiempo, nuestros conflictos evolucionaron de simples disputas infantiles a enfrentamientos verdaderamente desagradables. Todo culminó hace 5 años cuando James fabricó acusaciones de robo contra mí, lo que resultó en mi expulsión del hogar familiar. El incidente ocurrió durante mis vacaciones universitarias. El detonante fue tan insignificante que ni siquiera puedo recordar el motivo de nuestra discusión inicial. Al día siguiente, James comenzó a causar un alboroto sobre la desaparición de su tarjeta bancaria, insistiendo en que todos participáramos en una búsqueda exhaustiva por toda la casa. Naturalmente, la tarjeta no apareció en ninguna parte hasta que, casualmente, James la encontró en mi cartera mientras registraba mi habitación. Inmediatamente, comenzó a vociferar acusaciones de robo. Estaba convencido de que él mismo había colocado la tarjeta allí, por lo que negué enfáticamente sus acusaciones. Sin embargo, James aprovechó la situación para expulsarme de mi propia habitación, argumentando que necesitaba revisar mis pertenencias en busca de compras realizadas con su dinero. Lo más desconcertante fue la pasividad de mis padres ante esta situación humillante e ilógica. Cualquier persona con sentido común habría cuestionado cómo podría yo haber accedido a sus fondos simplemente teniendo su tarjeta, pero el razonamiento lógico parecía estar ausente en mi familia. La situación empeoró cuando James emergió de mi habitación sosteniendo una MacBook nueva, acusándome de haberla comprado con su dinero, alegando que había vaciado su cuenta bancaria. Aunque desconozco el saldo exacto de su cuenta, sé con certeza que la MacBook en cuestión no podría haber costado más de $1,500, pues yo mismo había estado investigando su precio con la intención de comprarla con mis propios ahorros. James afirmó haber encontrado la computadora cuidadosamente escondida bajo mi cama, lo que desencadenó otra acalorada discusión. Era evidente para mí que había orquestado toda la situación, plantando tanto la tarjeta como la MacBook en mi habitación para incriminarme ante nuestros padres. Mientras intentaba defender mi inocencia con argumentos lógicos, señalando la imposibilidad de acceder a su cuenta y la irrelevancia de tener su tarjeta, mis padres permanecieron en silencio. Sin embargo, cuando James comenzó a derramar lágrimas, lamentando cómo yo había gastado sus ahorros duramente ganados, que supuestamente estaba guardando para comprar un automóvil, la reacción de mis padres fue inmediata y predecible. Las lágrimas de James actuaron como un catalizador, activando instantáneamente el modo protector de mis padres, quienes corrieron a consolarlo como si hubiera sufrido una pérdida irreparable. Cuando señalé la evidente manipulación de James,
Mis padres declararon que estaban hartos de mi supuesto acoso hacia mi hermano y que este incidente había colmado su paciencia. Sus palabras me dejaron atónito, especialmente cuando afirmaron que confiaban ciegamente en James, pues él nunca mentiría sobre algo así. Con visible decepción, expresaron su vergüenza por haber criado a un ladrón y me ordenaron empacar mis pertenencias y abandonar la casa inmediatamente. Mis intentos de razonar con ellos y exponer la verdad fueron inútiles. Su veredicto era definitivo. No solo me expulsaban de casa, sino que también cortarían el apoyo financiero para mi último año universitario. Mis ahorros eran insuficientes para mantenerme, y mis súplicas para evitar la expulsión fueron en vano. Afortunadamente, encontré refugio en casa de mi tía, quien junto con su esposo demostró una comprensión y generosidad extraordinarias. Como hermana mayor de mi madre y sin hijos propios, mi tía y su esposo reunieron los fondos necesarios para cubrir mis gastos del último año. Su ayuda fue invaluable, y aunque nunca lo exigieron, me aseguré de comenzar a reembolsarles tan pronto como conseguí mi primer empleo. Sin su intervención, mi graduación se habría retrasado considerablemente. Durante estos 5 años de distanciamiento familiar, he mantenido contacto cercano únicamente con mi tía y mi tío, conversando con ellos semanalmente. Mi círculo social se ha reducido considerablemente y mantengo un perfil bajo en redes sociales. Solo mi tía y algunos amigos cercanos conocen mi paradero y situación actual. Afortunadamente, he logrado construir una vida satisfactoria y he aceptado que mi familia nuclear nunca me brindó el amor incondicional que merecía, ni siquiera lo suficiente para cuestionar las intenciones de James. Deliberadamente me he mantenido alejado de cualquier información sobre ellos, solicitando explícitamente a mi entorno que no me transmitan noticias sobre mis padres o James. Mi deseo de seguir adelante sin su presencia en mi vida se mantuvo firme hasta que recibí la carta a través de mi tía. Siguiendo mis instrucciones estrictas, nadie en mi círculo estaba autorizado a revelar mi información de contacto a mi familia. Por esta razón, cuando mis padres visitaron a mi tía buscando comunicarse conmigo, ella mantuvo mi ubicación en reserva. Al no poder contactarme directamente, optaron por dejar una carta con ella. La misiva contenía una disculpa por su comportamiento pasado y una revelación sobre cómo habían comenzado a ver el verdadero carácter de James. Aparentemente, después de mi partida, la vida tomó un rumbo complicado. James decidió tomar un año sabático después de la preparatoria, que se extendió a 3 años de ociosidad, dedicándose únicamente a fiestas de fin de semana y videojuegos, viviendo a expensas de mis padres sin buscar empleo, a pesar de sus intentos por motivarlo. Hace 2 años, cuando mi padre emprendió su propio negocio, la situación financiera los obligó a dar un ultimátum a James: conseguir trabajo o abandonar la casa. James astutamente propuso trabajar en el negocio familiar, y después de algunas deliberaciones, mis padres accedieron, visualizando su eventual sucesión en la empresa. Los primeros meses transcurrieron sin incidentes, permitiendo a James incluso independizarse con su salario. Sin embargo, mi padre comenzó a detectar irregularidades en la contabilidad. Al ser confrontado, James admitió haber estado sustrayendo dinero durante semanas, aunque minimizó sus acciones, argumentando que las cantidades eran insignificantes. Este incidente ocurrió hace aproximadamente 1 año, y sorprendentemente, mis padres, priorizando la unidad familiar y su reputación sobre la integridad del negocio, lo perdonaron y mantuvieron en su puesto. Predeciblemente, James reincidió, y aunque nuevamente logró evitar el despido con disculpas y súplicas, la tercera ocasión resultó definitiva. Hace algunas semanas, al descubrir otro desfalco, mis padres finalmente decidieron despedirlo e iniciar acciones legales por malversación de fondos. Han optado por llevar el caso directamente a juicio, descartando la mediación, con el objetivo de recuperar el dinero sustraído y asegurar un castigo ejemplar. La carta no solo contenía un reconocimiento de sus errores pasados, sino también una solicitud para que testifique contra James en el proceso legal. Les tomó 5 años reconocer la verdad sobre el incidente de la tarjeta y la MacBook. Admitiendo finalmente,
la posibilidad de que James hubiera fabricado toda la situación para perjudicarme. Sin embargo, esta tardía revelación resulta insuficiente. La carta también reveló que tras mi expulsión, James disfrutó de una vida sin responsabilidades. Aunque había mantenido un trabajo de medio tiempo durante la preparatoria, después de lograr mi expulsión, mis padres se volvieron excesivamente indulgentes, permitiéndole abandonar cualquier obligación laboral durante casi 3 años. Mientras yo me esforzaba por equilibrar trabajo y estudios para reembolsar a mi tía y construir mi futuro, él llevaba una vida de comodidad y ocio. La injusticia de la situación es abrumadora, y una simple disculpa difícilmente podría compensar el daño causado. Es evidente que su comunicación actual está motivada por la necesidad de mi testimonio contra James, una situación que podría haberse evitado con una disciplina adecuada desde el principio. Cuestiono la sinceridad de su arrepentimiento, considerando que surge únicamente cuando necesitan mi ayuda. Incluso si fuera genuino, mi vida actual y mi estabilidad laboral son mis prioridades. Me encuentro satisfecho con mi situación presente y reacio a sumergirme nuevamente en el drama familiar, valorando la tranquilidad que he encontrado en estos 5 años de soledad. Aunque esta situación presenta una oportunidad perfecta para obtener justicia por las acciones pasadas de James, y resulta gratificante que mis padres finalmente reconozcan su verdadera naturaleza, considero que es demasiado tarde. Sin embargo, me debate un sentimiento de culpa al considerar que mi testimonio podría ser crucial para el caso, cuestionándome si abstenerme de participar sería éticamente correcto dadas las circunstancias. Entonces, ¿estaría actuando mal al negarme a ayudar a mis padres en su demanda contra mi hermano? Actualización 1. Han transcurrido algunos días desde mi publicación inicial y ayer mantuve una conversación significativa con mi tía sobre mi decisión final. Le comuniqué mi deseo de que transmitiera a mis padres mi negativa a participar en sus acciones legales. Tras una profunda reflexión, he llegado a valorar la estabilidad y tranquilidad que caracteriza mi vida actual, y no deseo restablecer vínculos con mis padres. Aunque sinceramente espero que logren que mi hermano rinda cuentas ante la justicia y que su situación se resuelva favorablemente, he decidido mantenerme al margen de este proceso. Soy plenamente consciente de que mi colaboración inevitablemente implicaría interactuar con ellos, posiblemente conduciendo a su reintegración en mi vida, una perspectiva que actualmente no me entusiasma, considerando que el perdón por sus acciones pasadas aún no forma parte de mi realidad. Más allá de cualquier deseo de justicia o retribución, he llegado a la conclusión de que prefiero mantener una distancia absoluta de mi hermano y todo lo que le concierne. Al compartir mi decisión con mi tía, encontré en ella no solo comprensión, sino también validación. Ella expresó su apoyo a mi elección, reconociendo que aunque esto podría complicar el proceso legal para mis padres, la justicia de mi decisión era innegable. Como ella señaló, y yo coincido plenamente, durante estos 5 años de distanciamiento, mis padres nunca mostraron preocupación por las dificultades que enfrenté, lo cual me libera de la obligación de considerar las suyas ahora. Mi tía procedió a compartir conmigo una perspectiva más profunda sobre su propia relación con mis padres, revelando un distanciamiento de larga data. A diferencia de otros miembros de la familia, ella siempre se distinguió por su negativa a ignorar el evidente favoritismo hacia James y la manera en que mis padres fomentaban nuestra rivalidad. Su postura única en la familia la llevaba a confrontar directamente a mis padres sobre sus métodos de crianza, intervenciones que invariablemente tensaban su relación, dado que mis padres rechazaban cualquier cuestionamiento sobre sus decisiones parentales. Esta dinámica deterioró significativamente la relación entre mi tía y mi madre, culminando en la decisión de mi tía de abstenerse de participar en eventos familiares tras mi expulsión del hogar. Su distanciamiento fue tal que durante los últimos 5 años, las interacciones entre ellas fueron mínimas. Mi tía me reveló un detalle particularmente revelador sobre la reciente visita de mis padres. Aunque el propósito declarado era obtener información sobre mí, sus preguntas sobre mi bienestar y circunstancias actuales fueron sorprendentemente escasas. En cambio,
La conversación se centró principalmente en sus dificultades con James y su urgente necesidad de mi cooperación legal. Con notable perspicacia, mi tía percibió que incluso ahora su interés en mi bienestar es secundario a su necesidad de mi testimonio, siendo sus disculpas meramente un medio para asegurar mi colaboración. Sin embargo, ella sabiamente decidió reservarse estas observaciones, permitiéndome llegar a mis propias conclusiones sin influencia externa, una consideración que aprecio profundamente. Esta revelación solo ha servido para reforzar mi convicción de que el mantenimiento de la distancia actual es la decisión más acertada para mi bienestar. Actualización 2. Han transcurrido aproximadamente 3 días desde mi última actualización, y me veo en la necesidad de compartir un nuevo desarrollo. Mis padres han decidido tomar la iniciativa de contactarme directamente. Lograron localizar mi perfil en Facebook y establecieron comunicación a través de esta plataforma. Su mensaje inicial expresaba una profunda urgencia por dialogar conmigo, manifestando su desaliento ante mi negativa a colaborar en su causa legal, información que habían recibido a través de mi tía. Según sus palabras, mi cooperación era un elemento crucial en sus planes. Inicialmente, opté por mantener silencio ante sus mensajes. Esta falta de respuesta provocó una cascada de comunicaciones subsecuentes en las que intentaban asegurarme que su acercamiento no estaba motivado exclusivamente por el proceso legal en curso. Me explicaron que habían albergado el deseo de contactarme durante mucho tiempo, pero el peso de la vergüenza por su comportamiento pasado les había impedido dar este paso. Ahora, según expresaban, habían alcanzado una nueva comprensión de sus errores y apelaban a mi madurez para otorgarles el perdón. Me revelaron que los recientes problemas de conducta de James les habían llevado a una profunda reflexión sobre el grave error que cometieron al expulsarme y cortar vínculos conmigo, una realización que incluso habían compartido con mi hermano. Sus palabras, aunque aparentemente sinceras, evidenciaban una profunda incomprensión de mi perspectiva. No logran entender que mi distanciamiento actual no surge de un conflicto entre James y yo. La verdadera fractura reside en la relación entre mis padres y yo. James, desde mi perspectiva, siempre mostró su verdadera naturaleza. Nunca deposité expectativas significativas en él. Sin embargo, sí esperaba recibir amor y afecto incondicional de mis padres, una expectativa natural en cualquier relación paterno-filial, pero fallaron rotundamente en satisfacerla. El daño emocional que me infligieron a lo largo de los años ha erosionado cualquier obligación o deseo de ayudarles o mantener comunicación. Ante su incesante lluvia de mensajes durante los últimos 2 días, me vi obligado a tomar una medida definitiva. Les envié una respuesta clara y concisa, expresando mi falta de interés en restablecer contacto y mi disgusto ante sus evidentes intentos de manipulación emocional para conseguir mi participación. Les informé de mi decisión de bloquearlos y solicité explícitamente que cesaran cualquier intento futuro de comunicación, enfatizando mi deseo de mantener la paz y distancia que he construido. Aunque soy consciente de que posiblemente encontrarán vías alternativas para intentar contactarme, por el momento, esta barrera digital proporciona el espacio que necesito. He sido informado de que también han estado ejerciendo presión sobre mi tía, instándola insistentemente a interceder en su favor y persuadirme de alguna manera para que les ayude. Sin embargo, ella ha mantenido una postura firme, ignorando sus súplicas. Lo que encuentro particularmente desconcertante es su aparente desesperación por obtener mi testimonio contra James. Según mi entendimiento de la situación, poseen evidencia suficiente para sustentar su caso legal sin necesidad de mi participación. Esto me lleva a especular sobre sus verdaderas motivaciones. ¿Están simplemente buscando asegurar su victoria legal? ¿O quizás, ahora que están en proceso de perder un hijo, buscan recuperar al hijo de repuesto que una vez descartaron? Actualización 3. Tras bloquear a mis padres a principios de esta semana, experimenté un breve periodo de calma que duró aproximadamente 4 días. Casi había comenzado a creer que habían aceptado mi decisión de mantener la distancia. Sin embargo, esta tarde, al regresar de mi jornada laboral, me encontré con una escena inesperada. Mis padres aguardaban frente a mi casa.
Antes de que pudiera procesar la situación, se abalanzaron hacia mí, envolviéndome en un abrazo mientras derramaban lágrimas y expresaban efusivamente cuánto tiempo había transcurrido desde nuestro último encuentro. La intensidad de su reacción emocional me dejó momentáneamente paralizado. Su demostración de afecto no encontró reciprocidad en mi interior. Una vez recuperado de la sorpresa inicial, les cuestioné directamente sobre su presencia y cómo habían logrado localizar mi domicilio. Mi evidente falta de entusiasmo no pareció desalentarlos. Me explicaron que habían realizado indagaciones y una antigua amistad mía les había revelado mi ubicación. Esta persona y yo ya no manteníamos una relación cercana, lo que explicaba su disposición a compartir mi información personal. Esta intrusión inesperada en mi espacio privado venía acompañada de su expreso deseo de iniciar un proceso de reconciliación. A pesar del agotamiento tras mi jornada laboral y en un intento por evitar una escena pública, opté por invitarlos a pasar. Mi primera acción fue establecer claramente mi posición invariable respecto al testimonio judicial. No participaría en ningún proceso legal contra nadie. Les ofrecí la opción de marcharse si ese era su principal objetivo, pero aseguraron que su visita trascendía ese asunto. Me explicaron que contaban con evidencia suficiente contra James y que los testimonios adicionales solo reforzarían el caso. Manifestaron comprender mi reluctancia a involucrarme, aclarando que la oferta de testificar había sido extendida pensando que la justicia podría significar más para mí que para ellos. Su propósito declarado era intentar sanar las heridas del pasado. Les expresé mi aprecio por su iniciativa, pero les hice entender que el perdón no es algo que pueda otorgarse precipitadamente en cuestión de días. Enfaticé mi necesidad de espacio y tiempo, señalando cómo habían estado transgrediendo límites desde su primera carta, ignorando deliberadamente mi expreso deseo de mantener la distancia. Les revelé que mi negativa a testificar estaba parcialmente motivada por mi deseo de evitar un reencuentro prematuro, dado que aún no había procesado completamente el perdón y su insistencia en forzar su presencia resultaba contraproducente. Mi franqueza provocó una reacción defensiva de su parte. Me recordaron el tiempo transcurrido desde nuestra ruptura familiar y reconocieron sus errores, pero insistieron en que sus intentos de disculpa y reparación merecían una oportunidad. Su discurso adoptó un tono culpabilizador por mi resistencia a un perdón inmediato y una normalización instantánea de nuestra relación. Esta manipulación emocional me resultó especialmente irritante, llevándome a explicarles que el perdón genuino debe surgir naturalmente y que su acoso constante solo conseguía prolongar el proceso de sanación. Les señalé que su negativa a respetar mis límites estaba repitiendo patrones dañinos del pasado. La conversación degeneró en una discusión acalorada, con mis padres expresando indignación ante lo que percibían como ingratitud y egoísmo de mi parte. Consideraban que su disculpa debería haber sido suficiente y desestimaban mi necesidad de espacio como una simple actuación dramática. Cuando comenzaron a alzar la voz, establecí un límite firme. No toleraría que me gritaran en mi propio hogar, especialmente considerando su ausencia total en mi vida durante los últimos 5 años. Ante su negativa a marcharse, me vi obligado a amenazar con intervención policial. Esta advertencia desencadenó una crisis emocional en mi madre, quien dramáticamente proclamó su incredulidad ante la posibilidad de que su amor maternal y deseo de reconexión pudiera resultar en amenazas policiales. Mi padre, en respuesta, me increpó agresivamente por causar el llanto de mi madre, exigiendo disculpas por mi comportamiento. Ante la insostenibilidad de la situación, me vi forzado a elevar mi voz repetidamente hasta lograr su salida, tras lo cual cerré la puerta con contundencia. En retrospectiva, mi decisión de permitirles entrar resultó acertada, pues estoy convencido de que una negativa inicial habría resultado en una escena pública aún más humillante. Actualización 4. Han transcurrido 3 meses desde mi última actualización y durante este periodo he tenido varios encuentros con mis padres, ninguno de ellos particularmente positivo. Sin embargo, esta situación pronto dejará de ser una preocupación
ya que me preparo para mudarme en los próximos días. Antes de profundizar en estos acontecimientos, debo mencionar que mi hermano ha recibido una condena por malversación de fondos que podría resultar en hasta 3 años de prisión. Si bien los detalles exactos son limitados, llegando a nosotros solo a través de rumores familiares transmitidos a mi tía, considero que esta sentencia es merecida y, a pesar de mi actual distanciamiento con mis padres, reconozco positivamente su decisión de proceder legalmente contra él. Aproximadamente una semana después de nuestro último altercado, mis padres volvieron a presentarse en mi domicilio. En esta ocasión, no dudé en contactar inmediatamente a la policía, solicitando su intervención para retirarlos de mi propiedad. Aunque su comportamiento no fue abiertamente agresivo, su partida representó un inmenso alivio. Sin embargo, esto desencadenó una serie de llamadas telefónicas y mensajes de texto en los que me calificaban como una desgracia, como hijo, sugiriendo que su decisión de expulsarme años atrás había sido acertada y retractándose de cualquier intención de disculpa. Inicialmente, opté por ignorar estas comunicaciones hostiles, pero su persistencia comenzó a generar en mí un estado de ansiedad considerable. Esta situación me llevó a buscar asesoramiento legal y solicitar una orden de restricción contra mis padres. Dado el patrón de comportamiento demostrado, el proceso legal resultó relativamente directo y ahora cuento con protección legal durante los próximos 2 años. Esta medida implica que cualquier intento de contacto resultará en consecuencias legales más severas que las advertencias previas, dejando la decisión de respetar estos límites enteramente en sus manos. La hostilidad de mis padres se ha extendido también hacia mi tía, lo que me ha llevado a sugerirle que considere acciones legales similares. Recientemente, mi madre le envió un correo electrónico particularmente virulento, acusándola de intentar robarle a su hijo debido a su propia incapacidad para tener hijos, una insinuación que considero excepcionalmente cruel e insensible. Aunque mi tía ha mantenido una actitud serena ante estas provocaciones, instándome a no preocuparme demasiado, encuentro su comportamiento profundamente perturbador. En medio de estas circunstancias desafiantes, me concentro en mantener una perspectiva positiva, especialmente considerando los cambios significativos en mi horizonte. Hace aproximadamente un mes, obtuve una mejor oportunidad laboral, y mi novia y yo hemos decidido dar el siguiente paso en nuestra relación, planeando mudarnos juntos a una casa que alquilaremos. Nuestra relación de 6 meses ha evolucionado hacia algo más serio, y ambos sentimos que este es el momento oportuno para avanzar. A pesar de las recientes interacciones negativas con mis padres, mi vida general se encuentra en un punto notablemente positivo. La perspectiva de establecer un hogar con mi novia, combinada con mi progreso profesional y el inquebrantable apoyo de mi tía y tío, me permite mantener una actitud optimista. He llegado a un punto donde las acciones de mis padres han perdido su poder para perturbar mi bienestar y mi futuro.